soy estudiante de Ingeniería en Sistema y estoy grabando esta exposición para la materia de Lógica de Investigación. Los temas a tratar en esta exposición son qué es el muestreo mixto, la recolección de datos, datos cualitativos y mixtos, análisis de datos, resultados e inferencias y reportes mixtos. ¿Qué es el muestreo? El muestreo es el acto de seleccionar un subconjunto de conjuntos del mayor universo poblacional de interés para recolectar datos a un fin de responder un planteamiento de un problema de investigación. ¿Qué es el muestreo en realidad? Es el análisis de buscar un inconveniente de responder una pregunta adheriada a un planteamiento o un problema de investigación con tal de llegar al resultado. ¿Qué es el muestreo mixto? El muestreo mixto es el que implica el intercambio entre las posibilidades de generalización externas y transferencias. Normalmente el muestreo pretende lograr un equilibrio entre la saturación de categorías y la repetibilidad. El muestreo mixto es una unión de intercambio de posibilidades y que generaliza la transferencia de informaciones tanto externa como interna, y normalmente muestra pretender lograr un equilibrio entre las saturaciones, ayudando en sí el logro de una formación adecuada hacia las posibilidades que buscan informaciones. La recolección de datos. La recolección de datos es el proceso de recopilar y medir información sobre variables específicas de un sistema establecido que luego permite a responder preguntas relevantes y evaluar resultados. Es buscar información, indagar y obtener conocimientos para que luego que las personas estén buscando esa información y preguntas adecuadas a esa información, saber cómo responder correctamente. ¿Qué son los datos cualitativos, cuantitativos y mixtos? La investigación cualitativa es el método científico de observación para recopilar datos no numéricos. Se suele determinar o considerar técnicas cualitativas todas aquellas distintas al experimento. Las técnicas cualitativas no son ni más ni menos que aquellas que se presentan en información a través de datos y textos o audiovisuales, que no es necesario utilizar aquellas técnicas estadísticas o matemáticas. Entonces aquí tenemos que la cuantitativa es la investigación empírica de sistemas de fenómenos observables a través de la técnica estadística, matemática o computacional. Eso quiere decir que es la inversa de la cualitativa, mientras que la cualitativa es a través de textos o audio. La cuantitativa es a través de números estadísticos, matemáticos y algoritmos computacionales que muestran esa información a través de estadísticas relacionadas con números diseñados. La mixta es la que se refiere a la unión de estas dos datos de investigación, de la cualitativa y la cuantitativa, para formar a través de ello una información concisa. Aquí podemos ver la estructuración de aquellos datos que acabamos de informar anteriormente. Podemos determinar los datos de análisis cualitativo. Son algunas de las fases que deben pasar o que pueden tener en mente a presentarlos. Por ejemplo, los datos de análisis cualitativo son predeterminados, estandarizados y mediables a observables. Los datos de análisis mixto, tanto predeterminados como emergentes, o sea, es la unión de ellos dos, tanto estandarizado como no estandarizado, y tanto medibles y observables como inferidos y extraídos de todo tipo de lenguaje. Los datos de análisis cualitativos son emergentes,
no estandarizados, inferidos y extraídos de un lenguaje verbal, no verbal, visual y escrito de los participantes. Aquí podemos ver unas simples imágenes de cómo están estructurados estos datos. En el siguiente paso podemos ver el ejemplo de los datos cuyos métodos de recolección permiten que puedan ser codificados numéricamente y analizados como texto. Método de corrección de datos. Aquí podemos ver cómo puede estar codificado cada uno de esos datos que mencionamos anteriormente, lo cualitativo y lo cuantitativo. Por ejemplo, los métodos de corrección de datos que pueden ser de cualitativo o cuantitativo, podemos ver una encuesta o cuestionario de pregunta abierta. Dice que las posibilidades de codificación son numéricas, lo vemos que está marcado con un cotejo, que posibilidad de análisis como texto también está marcada como un texto, que pueden ser posibles de ser así. En las entrevistas semiestructuradas o no estructuradas está marcada con un cotejo con su posibilidad de codificación numérica o posibilidad de un texto. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo puede ser percibido el análisis cualitativo y cualitativo en un formulario donde podemos decidir en elaboración de encuestas de cómo salió el proceso que querían elaborar en un restaurante. Dice que una cadena de restaurantes había emprendido un cambio que necesitaba ser diagnosticado con base en información tal y relevantes específicamente sobre los siguientes variables: comportamiento de su consumidor, día, horario, ocasiones en que acude o el lugar acompañado, etc. Luego de eso podemos ver el formulario con el cual va a poder estar tachado el servicio de preferencia para medir qué satisfactorio fue el servicio del cliente para el servicio del restaurante para el cliente. El cliente nos podría decir con este formulario cómo fue el servicio, si fue rápido, si el servicio fue lento, si el personal fue amable o el personal fue descortés. Con ayuda de este formulario también se nos hace facilitar el método de incentivo para los usuarios del restaurante, o sea, para los meseros o los encargados del restaurante. El dueño con este formulario puede saber qué debe cambiar en ese restaurante, cuáles términos se pueden mejorar para que llegue a ser uno de los mejores restaurantes y en qué tienen déficit. En análisis de datos. Dice que el análisis de datos es un proceso que consiste en inspeccionar, limpiar y transformar datos con el objetivo de resaltar información útil para surgir conclusiones y apoyos para la toma de decisiones. Aquí podemos ver qué es el análisis de datos para ustedes. El análisis de datos es aquel con el cual podemos buscar datos, limpiarlos y transformarlos en información, ya sea llevándolo estadísticamente o tal vez por informaciones que nos pueden ayudar a mejorar la mejoría de nuestra empresa o a perfeccionar en aquellos ámbitos en que estamos mal. Y también verificar qué tan rápidos son nuestros operadores a la hora de realizar la tarea que se les indica, si están fallando en algo. Este es un método muy fiable para las industrias comerciales e industriales. Aquí podemos ver un ejemplo del análisis de datos estructural de los datos mixtos. Una vez que obtienen los resultados del análisis cualitativo y cuantitativo mixto, los investigadores investigan y proceden normalmente tres tipos de interferencia apropiadamente cualitativa y la cualitativa y mixta, que están denominadas interferentemente. Aquí podemos ver la recolección de datos cualitativa y cualitativa unidas entre sí. Por ejemplo, aquí podemos ver
generación de categorías, desarrollo de código, definición de ejemplos de categorías, acoplamiento de características de temas. Y aquí el análisis de exploraciones de estructura de datos, análisis de factores y corrección de datos de agrupamiento, etc. Este es uno de los formularios de datos cualitativos, el cual nos refleja los análisis y cómo pueden estar formadas las características entre sí. Aquí podemos ver resultados de la inferencia. El resultado de la inferencia es la acción de deducir y llegar a algunas conclusiones, probabilidades debido a los hechos o parámetros que suceden previamente. Es lo que suponemos que puede pasar en algunas situaciones. Ya vimos que a través de la unión de la inferencia cualitativa y cuantitativa podemos ver lo que es el formado el meta inferencia. Aquí podemos ver uno de estos métodos que es la unión. Podemos ver un tópico o un formulario de la unión entre estas dos búsquedas de datos, que es la interferencia cualitativa y la interferencia cualitativa, formando lo que es el formulario mixto. Reporte mixto. ¿Cómo debo reportarse un estudio mixto de manera que sea aceptable para publicarse en una revista académica arbitraria? ¿Cómo distorsión editorial los libros a un respecto que cabe señalar que aún hay dudas y no se tienen reglas tan precisas como en el caso de la investigación cualitativa, ni siquiera un acercamiento como las cualitativas? Método mixto de investigación. A continuación damos varias recomendaciones. Para formar un reporte mixto se deben llevar a cabo algunos de estos seguimientos, los cuales son: reporte debe abarcar una investigación cualitativa como la cuantitativa, es decir, tiene que incluirse ambas aproximadamente de la recolección de análisis y entregación de datos. El manuscrito tendrá que explicar un avance en el contenido del campo donde se inserte el estudio, lo que significa que deberá agregar la discusión entre sí y literatura de tema, identificar algunas cuestionarios que hayan sido. El reporte debe incluir los procedimientos de validación cuantitativo, cualitativo, mixtos y triangulación de amenazas o validez interna de chequeo con particularmente de auditoría y etc. Los estudios mixtos no son más que reportes de ramas de la indagación cualitativa y cuantitativa y deben, además de vincular, conectarse analíticamente. Aquí podemos ver un ejemplo de reporte mixto. Variables y variables. Aquí podemos ver la categoría nombre, 100% mencionado, segmento ilustrativo. Podemos ver que aquí puede estar el segmento cualitativo o cuantitativo. Y aquí vemos cómo está el cuantitativo, que es el que se encarga de estadísticas, medias, mediana, moda, porcentaje, categoría con mayor frecuencia y etcétera. Y así es que se forma un reporte mixto en cada una de lo que hemos visto en el proceso de esta exposición.